¿Cuál ha sido tu mayor cagada, tu mayor fracaso, si lo podemos llamar así, a nivel ventas? Pues bueno, la verdad es que han sido varias, ¿no? Y luego la pregunta del millón es, ¿la IA va a reemplazar a los vendedores SaaS? Yo creo que sobre todo en España y en Latinoamérica, ¿Qué buscan los inversores para invertir en una empresa SaaS en este 2025? la Rule of 40. Bienvenidos al primer podcast de ventas B2B SaaS en español. Hoy tenemos como invitado y como fundador de este podcast, como creador, llamadlo como queréis, a Jesús Risueño, que nos va a contar cómo se llama este podcast, por qué surge este podcast, nos va a contar un montón de cosas súper interesantes. Así que Jesús, bienvenido a tu podcast. Cuéntanos. Muchas gracias. ¿Qué es este proyecto que vas a hacer? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias también a ti, Nacho, por venir a presentar el podcast, ¿no? La primera edición. Y bueno, tú también tienes tu propio podcast y está siendo un éxito, así que nada, te felicito. Muchas gracias. Y bueno, pues es un placer estar aquí contigo iniciando esta primera fase, ¿no? De lo que es el podcast Ventas para SaaS. Y creo que puedo agregar mucho valor a la industria, ¿no? Este podcast se va a crear para educar, para inspirar también, para motivar sobre todo a founders, CEOs y líderes de ventas a escalar sus ventas de SaaS. Y bueno, creo que hay bastantes retos, creo que hay bastantes cosas interesantes pasando ahora en la industria, sobre todo con la inteligencia artificial. Okay. Entonces, bueno, yo creo que va a ser interesante el hablar con muchos CEOs, con muchos líderes de ventas y que nos cuenten un poco los problemas, ¿no? Los challenges que están teniendo, cómo lo están resolviendo. Sobre todo también este podcast es para comentar las mejores prácticas, ¿no? de la industria. Porque hay muchos expertos, por ejemplo, de go-to-market a nivel global, hay muchos expertos de ventas en SaaS a nivel global, pero en español todavía hay poco material. Entonces, un poco mi visión es, digamos, traducir las mejores prácticas a nivel global y un poco las últimas tendencias que están pasando en el ecosistema SaaS y traducirlo al español para la comunidad hispanohablante, ya sea en Latinoamérica o en España. Y bueno, pues un poco la idea es crear también una comunidad que se llame Iberoamérica SaaS, que lo vamos a hacer dentro de muy poco. Y bueno, como he mencionado también, estamos a punto de lanzar la aceleradora de ventas B2B SaaS que se va a llamar B-Marlin. ¿B-Marlin? Correcto. ¿Y por qué es B-Marlin? Pues me he inspirado del Black Marlin, que es el pez que más rápido crece y es el pez más veloz del océano. Y es un poco como yo veo que las organizaciones comerciales tienen que ser, ¿no? Tienen que funcionar de forma rápida, de forma eficaz y crecer lo más rápido posible, ¿no? Dentro de una eficiencia. Entonces, bueno, me inspiré de ahí y al final el B-Marlin, ¿no? Viene de tienes que ser eficaz, tienes que ser rápido y tienes que ser potente, ¿no? A la hora de crecer. ¿Y qué problemas has visto en la industria para lanzar esta aceleradora en España? Bueno, pues lo que veo en España y en Latinoamérica es que están saliendo muchas empresas SaaS que son de momento startups, ¿no? O están tal vez en ese proceso de crecimiento que podrían ser una scale-up. Y hay muchas empresas todavía que venden sin un sistema claro, sin procesos definidos, sin una metodología clara. Okay. Y muchas empresas que intentan escalar sus operaciones y bueno, pues al final acaban quemando mucho capital de forma innecesaria, acaban también despidiendo a mucha gente y es un poco lo que creo que nosotros en B-Marlin podemos evitar, que empresas SaaS puedan escalar de forma eficiente, de una forma controlada, sobre todo mirando mucho las métricas clave, ¿no? En SaaS y sobre todo trasladar toda mi experiencia escalando ventas y empresas SaaS que he adquirido en los últimos 7 años en los Países Bajos, trasladarlo a empresas españolas tal vez más pequeñas o que tengan visión de crecimiento y poder trasladar todo ese conocimiento y experiencia y también, por supuesto, errores que he tenido yo mismo a la hora de escalar operaciones, ¿no? Entonces, Jesús, ahora que estabas hablando de los errores, ¿cuál ha sido tu mayor cagada, tu mayor fracaso, si lo podemos llamar así, a nivel ventas en tu trayectoria profesional de estos 7 años que estabas hablando o en tu vida en general dentro de las ventas? Pues bueno, la verdad es que han sido varias, ¿no? No hay una en concreto, pero uno de los mayores errores es asumir que las cosas están sucediendo tal y como tú tienes en tu cabeza y cuando asumes es cuando empieza todo a
irse al garete, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, por ponerte un ejemplo, operaciones de onboarding, ¿no? Cuando estás contratando a mucha gente y estás escalando el equipo y todo lo que es la operación de venta, asumir que la gente está siguiendo al dedillo el onboarding, que tus managers, digamos si eres un director y tienes managers por debajo tuyo controlando un poco lo que es la operativa, que están siguiendo el proceso oficial y que cada uno, digamos, está al control al 100%. Entonces, bueno, como director, pues ese fue un poco mi error, asumir que todo el mundo estaba haciendo lo debido y no supervisarlo tal vez con lupa. Más que nada porque tuve situaciones de que, por ejemplo, tener account executive, que son, digamos, los comerciales, después de haber iniciado el onboarding después de 2 meses, sin ventas, sin ningún resultado claro. Y claro, cuando te pones a revisar realmente cómo esta persona ha seguido el onboarding, pues te das cuenta que no lo han seguido adecuadamente y que incluso ni lo han terminado, ¿no? Evidentemente, después cuando se enfrentan a una situación real de venta, pues no están preparados, no pueden contestar preguntas de forma adecuada y eso lleva a que no se pueda vender como se espera, ¿no? Y eso ya empieza a romperte, digamos, toda la previsión de ventas. Estás quemando dinero con una persona que no produce, pero realmente el responsable eres tú, ¿no? Como director. Y solamente tú, no puedes echarle la culpa a nadie más. Así que, bueno, en general, asumir que las cosas pasan como tú tienes en tu cabeza y no revisarlo y estar muy pendiente de todos los detalles, ¿no? Entonces, Jesús, o sea, si ahora mismo pudieras poner a ti mismo, o sea, al Jesús de hace 5 años aquí en lugar de Nacho Selma, ¿qué le dirías? ¿Qué aprendizajes has tenido en estos últimos tiempos? Porque estás hablando de errores, pero claro, los errores también traen aprendizajes. Muchísimo. Entonces, sí. ¿qué le dirías a ese Jesús de hace 5 años de haz esto o no hagas lo otro? ¿Qué le dirías? Pues ser también un poco más estricto cuando la empresa de repente quiere crecer de forma tan agresiva y tan rápida y ser muy sincero contigo mismo y con la situación del departamento de ventas en ese momento, ¿no? Yo creo que para escalar es necesario tener una base sólida y tener todo muy, muy bien definido, porque no se trata simplemente de ponerte a contratar gente y hacerles un onboarding y apretar para que produzcan más. Se trata de tener unas bases muy sólidas en cuanto a procesos, a metodología, a material, a un onboarding bien definido, a tener un buen sistema de coaching, de training, es decir, dar formación a la gente que vas a contratar, pero no solamente en el onboarding, sino también cuando terminen el onboarding, ¿qué va a pasar después, ¿no? Claro. ¿Cómo los vas a seguir formando? Y plantearte preguntas como, por ejemplo, si te preguntan dónde puedo encontrar esta información, es que realmente no tienes todo bien centralizado. Y cuando no tienes esa información bien centralizada, eso lleva a que la gente se confunda, pierdes eficiencia, ¿no? en esas operaciones, y ahí es cuando empiezan las cosas a romperse, ¿no? Claro. Y ahí es donde la eficiencia empieza a romperse y donde empiezas a quemar dinero de forma innecesaria, ¿no? Entonces, con todo esto que estás diciendo, ¿qué señales ves tú con tu experiencia? ¿Qué dices, ostras, esta empresa o esta startup está escalando mal? Algo que digas, mira, lo veo de lejos que esto se está haciendo mal. O esta cosa o estas cosas, vamos. Claro, sobre todo cuando empresas funcionan con procesos poco definidos, cuando no hay una metodología clara que todo el mundo sigue, es decir, que todos los comerciales aplican y venden tal vez de una forma similar. Evidentemente cada uno puede tener un poco su estilo, pero hay que seguir, digamos, unas pautas, ¿no? Una metodología que esté bien documentada, que esté por escrito, seguramente en Notion o en algún otro documento, sí, ¿no? Pero que se mire y que se actualice de forma proactiva, ¿no? Por lo menos de una forma trimestral. Y sobre todo, al final, los números no engañan, ¿no? Tú cuando ves las métricas y ves los números e incluso comparas y haces un poco también de benchmarking con otros vendedores o con otras empresas, tú ya sabes si esos procesos están rotos, si esa eficiencia de ventas tiene sentido o no. Entonces, bueno, yo creo que es un poco lo que hay que mirar. Fenomenal. Y entonces, ahora hablando de estrategia, ¿por qué crees que contratar vendedores sin proceso es quemar dinero? Pues porque deja mucho espacio a la improvisación. Y improvisar en ventas puede estar bien, pero cuando quieres escalar un sistema, si todo el mundo está improvisando, pues evidentemente no es algo que se pueda reproducir y escalar, ¿no? Sí. Al final, sobre todo en ventas SaaS, en el sector de SMB, Small and Medium Businesses, es sobre todo a base de repetición, de probar cosas nuevas, de ajustar
y de seguir trabajando lo que realmente funciona, ¿no? Yo soy muy partidario de no cambiar las cosas que funcionan. Lo que funcione, déjalo. Lo que no funcione, ya miraremos a ver cómo lo arreglamos, pero siempre con prioridades, ¿no? Porque muchas veces quieres arreglarlo todo a la vez y de hecho ese ha sido uno de mis problemas, ¿no? Yo soy una persona bastante ambiciosa que siempre lo da todo y uno de los errores que realmente después me he dado cuenta que he tenido y es que ha sido que he intentado solucionar todo y hacer todo a la misma vez, ¿no? Y eso no funciona así. Tienes que tener un poco de project management y sobre todo darle prioridad a las cosas, ¿no? Entonces, Jesús, ¿cómo sabes si un proceso de ventas es escalable? Bueno, pues a ver, es una pregunta un poco complicada, ¿no? Pero un proceso es escalable cuando se puede, digamos, reproducir, cuando es repetible, ¿no? Y cuando el equipo lo está ejecutando de una forma adecuada, te está dando un buen feedback también, te están también transmitiendo que funciona y que es un proceso simple, ¿no? Un proceso simple y que funciona. Normalmente en SaaS los líderes de ventas tendemos un poco a crear procesos muy sofisticados, pero que realmente la pregunta clave es si tu equipo lo entiende, si tu equipo lo ejecuta, si realmente es eficaz, porque claro, da igual que crees el proceso más sofisticado, que si al final tu equipo no lo está siguiendo como toca y dejan de seguirlo porque no le ven sentido, pues no va a ser muy, muy escalable, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ser un proceso simplificado, que sea eficiente, que se pueda repetir, que se pueda reproducir y que te lleve, digamos, a trabajar con una sistemática, con una consistencia y con un sentido, ¿no? Porque si todo el mundo improvisa, es cuando empiezan las cosas a romperse, cuando empieza a haber caos y créeme que esto es bastante común en empresas SaaS indiferentemente de su tamaño. Entonces, ahora que estás hablando de equipo, empresa, ¿cómo debe o sea, si tuvieras que decir a los que nos están viendo, ¿cómo debe profesionalizar una empresa el equipo comercial? O sea, ¿eso cómo lo harías con toda tu experiencia previa que tienes, además habiendo pasado por tantos puestos dentro de equipos de ventas y equipos comerciales? Bueno, pues lo primero, auditar un poco cuál es la situación, ¿no? Es decir, entender bien en qué punto se encuentran, cómo es su sistema comercial, qué procesos tienen, qué metodologías utilizan, cuál es un poco, digamos, la sistemática de formación al equipo, cómo miden también el rendimiento del equipo, cómo les motivan, ¿no? Es decir, entender toda la máquina de go-to-market. Okay. Es decir, cómo se comporta toda esa línea entre producto, marketing, ventas, client success, incluso finance, ¿no? Es decir, cómo todo está conectado para que la máquina de revenue funcione correctamente y a partir de ahí detectar un poco qué cosas están rotas y hay que, digamos, meterle mano y qué otras cosas funcionan. Lo que funcione, como ya he dicho, hay que dejarlo y seguramente potenciarlo con inteligencia artificial, pero lo que está roto y lo que no tiene sentido, pues hay que crear una base sólida, ¿no? Ok. Entonces, como estábamos hablando de empresas, ¿qué le dirías a un founder antes de contratar a su primer closer? Bueno, lo primero tienes que tener un producto que tenga sentido, ¿no? Y que solucione un problema o un pain en este caso. Entonces, bueno, sí, ahora estoy viendo muchos SaaS que aparecen, sobre todo con inteligencia artificial, pero hay mucha competencia también. Y si tu SaaS no se diferencia y no resuelve un problema de una forma clara, pues te puedes ver en la tesitura de que tu producto no sea competitivo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo primero es validar un poco el producto, validar también que tus acciones de marketing están cogiendo algo de tracción y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que es interesante pensar en contratar el primer closer con una metodología clara, con un playbook de ventas lo más específico posible para tu producto y para tu industria, ¿no? Sobre todo siempre enfocado en intentar entender al cliente, ¿no? Al que va a comprar nuestro software, claro, e intentar darle una buena solución. Y a partir de ahí, pues testear, ¿no? Y hacer prueba y acierto, ¿no? Prueba, error y acierto. Y a partir de ahí, pues ir modificando y ajustando cosas, ¿no? Hasta que pues puedas empezar a medir tus conversiones. Jesús, vamos a hablar de B-Marlin también, que es el proyecto que estás lanzando. Entonces, cuando en B-Marlin auditáis un funnel, ¿cuál es el primer paso que hacéis o qué es lo primero que hacéis en ese momento? Claro, lo primero que queremos hacer es siempre entender bien a la empresa, a todos los niveles, ¿no? En todos los departamentos, pero sobre todo
entender bien su sistema comercial. Con lo cual, lo que hacemos es una auditoría que consiste en 100 preguntas y cada pregunta tiene un sistema de puntuación. Acorde a la puntuación total que se obtenga, ya sabemos en qué nivel se encuentra esa empresa, ¿no? Okay. Y determinamos también qué áreas tienen más prioridad de atención, qué partes necesitan también pues no tanta atención, porque uno de los errores es intentar arreglarlo todo a la vez, pero al final es imposible, ¿no? Tienes que tener foco para ejecutar y para escalar una empresa. Entonces, bueno, determinamos qué es imprescindible arreglar, qué es, digamos, nice to have. Ok, sí. Digamos que es bueno tener todo estructurado y en funcionamiento, y qué cosas realmente no tienen tanta relevancia, ¿no? Entonces determinamos prioridades, determinamos áreas de impacto y áreas que no tienen tal vez tanta relevancia, ¿no? de arreglar ahora mismo. A partir de ahí lo que hacemos es dar nuestro diagnóstico, nuestras recomendaciones y presentar, digamos, un proyecto de aceleración como si fuera, digamos, un roadmap, ¿no? de lo que sería el proyecto. Y la empresa decide si quiere trabajar con nosotros o no. Sí que es verdad que a nosotros nos gusta calcular muy bien el retorno y la inversión, ¿no? Es decir, si arreglamos esto y si lanzamos este tipo de iniciativas, seguramente tengan un impacto en las métricas, ¿no? Y en el revenue. Entonces eso supone X impacto en lo que es la empresa, puede tal vez incluso acceder a capital por tener unas mejores métricas, ¿no? Y estar recuperando la inversión de lo que has invertido en contratarnos, ¿no? Y Jesús, ahora que estábamos hablando de métricas, ¿qué 3 métricas son las más importantes para ti en este 2025? Pues las métricas más importantes para escalar en 2025 son varias, pero bueno, yo diría que es muy importante mirar al CAC payback, es decir, cuánto tiempo tardas en recuperar la inversión de adquirir ese cliente, ¿no? Tú cuando cierras un cliente esperas recuperar la inversión seguramente en 6 o 10 meses y eso está muy bien, pero muchas empresas están recuperando esa inversión al cabo de los 12 o incluso 15 meses, lo cual te puede salir incluso más caro el vender que el no vender. Vale. Y esto muchas empresas no lo están mirando, ¿no? Que a veces el vender te puede resultar más caro que no hacerlo. Entonces, bueno, muy importante esta métrica. Por otro lado, otra métrica que tenemos que mirar es la eficiencia del lead to sale. Que esto lo que determina es un poco cuántas leads que te entran eres capaz de convertir en un cliente activo, ¿no? Normalmente una buena eficiencia de lead to sale puede estar en un 21%, es lo normal, dependiendo si es inbound o outbound o expansion, pero digamos, compaginando todos los canales, puede estar en torno a un 21% un buen lead to sale. Después, por otro lado, otra métrica importante es el ARPA, Average Revenue Per Account, que determina un poco lo que paga tu cliente al mes y un poco, digamos, el ticket medio, ¿no? Y cómo tu cliente percibe ese valor. Y es muy importante porque habrá comerciales que sus ventas tengan un ARPA más bajo que otros porque les cuesta más vender de una forma más alta, ¿no? Y esto es muy interesante porque comerciales que no tienen un ARPA tan alto y tienen unas conversiones un poco más bajas, pues están dejando oportunidades de venta en la mesa y eso es mucho revenue también que se pierde, ¿no? Entonces esto es importante a la hora de escalar operaciones de ventas, el mirar esta métrica. Y también puedo decir más métricas, ¿no? Como por ejemplo el CLTV/CAC. Es decir, si yo invierto €1, ¿cuánto me trae de vuelta ese euro? Lo normal es que te traiga 3 veces más de lo que has invertido, ¿no? En este caso, un ratio de 3 puntos. Es un buen CLTV/CAC. Entonces, el CLTV/CAC lo puedes calcular por vertical, por canal, incluso por mercado, ¿no? Y de ahí determinas si realmente todo lo que estás invirtiendo para adquirir un cliente lo estás recuperando de una forma adecuada. Por debajo de 3 puntos indica que estás perdiendo dinero, básicamente. Entonces, bueno, mercados verticales o canales que tengan menos de 3 puntos en el CLTV/CAC, pues es un poco una alarma porque no estás recuperando la inversión para adquirir clientes de una forma adecuada. Entonces, Jesús, vamos a seguir hablando de otros temas y vamos a hablar de redes sociales, pero redes sociales en este caso profesionales. Vamos a hablar de LinkedIn. Sí. Entonces,
¿Es verdad que hay un playbook universal para vender SaaS o es un mito de LinkedIn? Es una cosa que se dice por ahí por redes, pero luego es mentira. Cuéntanos. Bueno, pues a ver, se dice mucho ahora mismo por LinkedIn, ¿no? Hay mucho gurú de ventas, mucho gurú de go-to-market y hay mucho contenido especialmente en inglés. Entonces, bueno, al final hay tanto ruido que no sabes qué funciona, cuáles son las mejores prácticas. Pero bueno, yo creo que hay bastantes metodologías que están probadas y que funcionan. Un playbook yo creo que tiene que estar basado en una metodología que funciona de SaaS, pero después adaptarla, digamos, a la industria, a tus canales, a cómo se comporta tu comprador. Así, por ejemplo, tu empresa opera en Enterprise o SMB o ambas, puede ser. Entonces, bueno, yo creo que es clave el tener una base sólida en tu playbook, algo que tenga sentido, basado en las mejores prácticas globales de SaaS, pero después que sea muy personalizado. Y hacer eso no es fácil, porque al final o lo sabes hacer o no lo sabes. Y entonces, bueno, aquí es donde creo que gente que tenga experiencia creando esos playbooks, gente que haya tenido errores, que los haya arreglado, que los haya, digamos, sufrido de alguna forma, pues puede generar mucho impacto en empresas que están empezando ahora, tipo startup, que pueden evitar esos errores, pueden acelerar de una forma más eficiente y tener, digamos, un playbook, un sistema muy bien definido, teniendo en cuenta todos los factores, ¿no? Sí. Y nos estabas hablando de metodologías durante esta última pregunta, entonces, ¿cuáles serían para ti las metodologías de ventas que recomendarías también en este 2025? Pues bueno, depende, ¿no? Hay varias, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí particularmente me gusta mucho la metodología de Spiced. Medic también es muy interesante, sobre todo para Enterprise. Spin es muy bueno, utilizarlo sobre todo para inbound. AIDA me gusta mucho para outbound porque es bastante directo y al grano, ¿no? No es lo mismo hacer inbound que outbound. Son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, bueno, esta combinación de metodologías, cuando tú las intentas combinar y adaptar a tu empresa específica y a tu industria en la que operas, pues de ahí podemos sacar cosas muy, muy potentes que están muy adaptadas para SaaS, ¿no? Y eso es un poco lo que yo soy muy partidario, coger lo mejor de cada metodología y, digamos, como crear una metodología específica para esa empresa. Okay. Y muy importante es que los directivos de esa empresa la entiendan bien, crean en ella y también que el equipo la valide. Porque si el equipo realmente no está de acuerdo en utilizar esta metodología, no va a servir de nada, ¿no? El que tú implementes la metodología más sofisticada. Entonces es muy importante que el equipo la entienda, la valide, proporcione feedback y digamos que tengas el buy-in de todo el equipo para que se pueda absorber de una forma adecuada y el equipo ejecute como toca, ¿no? Claro. Jesús, vamos a hablar también de un tema que es ahora mismo tendencia desde los últimos años y va para mucho más en todos los ámbitos, que es la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo está afectando la inteligencia artificial a las ventas en SaaS? Bueno, pues yo creo que está cambiando un poco el juego en general, ¿no? Ya lo estamos viendo. Nos permite hacer muchas cosas, ¿no? Sobre todo acelerar procesos. Y también tiene ciertas armas de doble filo, ¿no? También tiene ciertos riesgos esto de meter inteligencia artificial sin tener una base sólida. Pero bueno, lo que estamos viendo es que te permite tener un mejor sistema de scoring para detectar las mejores leads, ¿no? Que tienen una probabilidad de compra mayor. Tienes también herramientas que te permiten analizar mejor las llamadas, que te da patrones también de lo que funciona, de lo que no funciona, de la calidad también de las preguntas que estás haciendo, ¿no? En una conversación de ventas. Y sobre todo también automatizar procesos manuales, como por ejemplo todo lo que ha pasado en la reunión que después se empuje directamente al CRM. Esto te evita horas y horas de trabajo manual, ¿no? Que los equipos comerciales tienen que pasar horas actualizando el CRM porque es lo que toca, ¿no? Necesitas tener la información centralizada en algún lado, pero a nadie le gusta estar todo el día metiendo información y tecleando todo lo que ha pasado en estas conversaciones de ventas, ¿no? Y esto te permite aliviarlo un poco, ¿no? La inteligencia artificial. Después, por otro lado, también estamos viendo que ya hay agentes de IA que pueden estar en llamadas en tiempo real dándote soporte técnico, dándote información técnica del software en concreto, de que te puede ayudar en ciertas partes, ¿no? Y
muchas empresas lo están utilizando como soporte, porque yo personalmente creo que todavía no estamos listos para vender software de una forma automática solamente con inteligencia artificial, por lo menos por ahora, y sobre todo en sectores como mid-market o enterprise, tal vez en SMB, en algunos sectores, pues sí que puedas meter un robot de inteligencia artificial y que puedas vender, digamos, la suscripción, pero de momento ahora, para tickets un poco más altos, yo creo que es un poco prematuro. Okay. Entonces estamos viendo pues la combinación de un account executive con mucho soporte de inteligencia artificial, porque es capaz de resolver preguntas difíciles y técnicas en el momento y no tener que decirle al prospecto que tienes delante, te lo consulto y te lo miro y te digo algo tal vez en unos días, porque esto está matando, digamos, un poco el momentum, alarga el ciclo de venta y también un poco perjudica la confianza que generas con la empresa que tienes delante, ¿no? Que están interesados en comprar tu software. Perdón. Continúa. Sí, y después también pues, vemos que hay muchas herramientas nuevas que te permiten automatizar ciertos flujos de trabajo que al final pues, puede hacer tu equipo comercial más eficiente, ¿no? Pues estamos hablando de prospectar de una forma más eficiente, de automatizar emails, incluso con un toque humano, ¿no? Y muchas cosas que puedes hacer, pero al final hay demasiado ruido y tienes que un poco entender qué necesita tu empresa en concreto, ¿no? Sí. Y también si intentas meter inteligencia artificial sin tener una base sólida, esto realmente lo que puede hacer es incluso acelerarte más el caos. Y yo siempre lo digo, no metas inteligencia artificial si no tienes una base sólida. Y una base sólida es, por ejemplo, entender qué están preguntando tus account executives en las reuniones, si están haciendo las preguntas adecuadas, si están siguiendo un proceso oficial, si están siguiendo una metodología que realmente es eficiente, ¿no? Para la industria en la que operas. Si no tienes todo esto, digamos, un poco establecido, el meter inteligencia artificial lo que puede hacer es que las cosas empiecen a romperse porque empiezas a quitarle foco de lo que realmente importa y todo va más rápido, con lo cual el que los procesos se rompan pues es más fácil. Y siguiendo con la IA y siguiendo con BeMarlin, que es el proyecto que estás lanzando, ¿cómo implantas o cómo estás integrando la IA en BeMarlin? ¿Qué estás haciendo? Bueno, lo primero que hacemos es entender dónde esa empresa necesita inteligencia artificial o se puede aplicar porque realmente genera impacto. Y a partir de ahí, pues podemos poner herramientas de automatización de flujos de trabajo. Podemos también poner agentes de inteligencia artificial que den soporte en llamadas. Podemos también crear agentes de voz, agentes de vídeo, digamos incluso en procesos de ventas, pero esto más para empresas que trabajan en SMB y pueden automatizar un proceso de ventas más simple. Para Enterprise, pues bueno, es más para dar soporte, ¿no? Y centralizar también información técnica e importante. Y bueno, después tenemos soluciones específicas que también las trabajamos con empresas que están dedicadas exclusivamente a desarrollar inteligencia artificial, porque nosotros tampoco, bueno, podemos estar en todo. Nosotros al final lo que hacemos también es contar con partners que se dedican exclusivamente a crear herramientas de inteligencia artificial para empresas de SaaS y en base a lo que se necesite lo creamos desde cero, ¿no? Okay. Siempre validando el producto, que tenga sentido, que realmente agregue valor, que acelere los procesos de ventas, porque si no, ¿para qué lo vas a implementar? ¿No? No tiene sentido. Y luego la pregunta del millón es, ¿la IA va a reemplazar a los vendedores SaaS o crees que no? Yo creo que de momento no. Yo creo que no estamos preparados, sobre todo en España y en Latinoamérica, para comprar SaaS de una forma automática con agentes de IA. Tal vez en SMB lo podamos ver dentro de poco. De hecho, algunas empresas ya lo están haciendo. Pero para tickets más altos, como puede ser Enterprise, yo creo que vamos a necesitar el trato humano. Pero sí que es verdad que cualquier empresa va a necesitar implementar inteligencia artificial para acelerar esos procesos y sobre todo centralizar información de una forma más eficiente, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que la inteligencia artificial no va a reemplazar a tus vendedores, por lo menos por ahora, pero esto evoluciona tan rápido que es posible que en unos años tenga otra respuesta a esa pregunta. Ahora vamos a hablar de internacionalización. ¿Qué le dirías o qué consejo le darías a una empresa de LATAM que quiera entrar en el mercado español o viceversa, una empresa española que quiera entrar en el mercado de LATAM? Bueno, pues lo primero hay que tener en cuenta de que
hay un factor que es el tema cultural. No tenemos, digamos, la misma cultura exactamente en España que en LATAM, incluso en países distintos de LATAM, ¿no? El humor es distinto, las expresiones son distintas también. Tal vez las preguntas que tengas que hacer durante el proceso de ventas sean distintas, ¿no? Las objeciones seguramente incluso son distintas, ¿no? Los competidores también. Entonces yo creo que es muy importante al principio validar y testear, ¿no? Es decir, entender si tienes un producto que realmente resuelve un problema o un pain en ese mercado en concreto y saber si tienes, digamos, integraciones que son válidas para tu software y en este caso que agregan valor al mercado. Y a partir de ahí, bueno, pues creo que tienes que también hacer pequeños tests con marketing, ¿no? Es decir, si tus acciones de marketing generan leads y tu equipo de ventas es capaz de por lo menos cerrar un 30% de esas leads. A partir de ahí, si eso funciona, pues yo creo que es cuando realmente puedes escalar una operación en un mercado emergente, ¿no? Para la compañía. Es decir, puedes acelerar esa expansión. Porque uno de los errores principales que he visto en empresas de SaaS cuando intentan expandir a otro mercado es que van a estos mercados sin tener un producto sólido, sin integraciones que realmente ayudan a ese software a funcionar correctamente y al final acabas invirtiendo muchísimo en marketing para generar esas leads entran, tu equipo de ventas no las puede cerrar y si llegan a cerrarlas, como el producto no está listo, seguramente se te vayan esos clientes en cuestión de meses, lo cual el churn lo tienes por las nubes y esto pone muy nerviosos a los inversores porque están viendo métricas que no son un poco las que se esperaban, ¿no? Entonces, el consejo principal que doy a empresas de SaaS para poder expandirse a un mercado nuevo es que validéis bien el producto, que validéis vuestras acciones de marketing si realmente generan un poco de leads y que vuestro equipo esté adaptado a la cultura de este país, de cómo se vende, de cuál es el humor, qué preguntas tienes que hacer y también os recomiendo que tengáis a una persona de confianza que puede ser un country manager que realmente genere autoridad y confianza a tu potential buyer persona, ¿no? Porque esto realmente te puede ayudar a desarrollar muchos negocios y abrir mercado en ese país emergente, ¿no? Justo ahora estabas hablando de inversores. Entonces, ¿qué buscan los inversores para invertir en una empresa SaaS en este 2025? Bueno, pues ahora mismo lo que los inversores están mirando es lo que se denomina la Rule of 40, que es una métrica que te dice un poco la eficiencia con la que estás creciendo en tu Annual Recurring Revenue y el margen de EBITDA que tienes. Entonces, por ejemplo, empresas que tienen un 20% de crecimiento y tienen un 20% de EBITDA positivo, están dentro de lo que digamos la Rule of 40, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú creces a un 50% anual, pero estás quemando un 30% de tu EBITDA, realmente lo que te está diciendo esta métrica es que estás creciendo a un precio muy alto, estás quemando mucho cash. Entonces, bueno, ahí la pregunta es cuánto tiempo te queda, ¿no? de caja y de vida para poder sostener esa operación actual. Entonces, bueno, es muy importante el que tengas un crecimiento con rentabilidad. ¿Qué debería de preguntarle cada semana un buen líder de ventas a su equipo? Vale, pues a ver, esto es muy importante porque si haces las preguntas adecuadas a tu equipo, podrás determinar si las cosas están sucediendo con la velocidad adecuada y de la forma adecuada. Entonces, yo lo que aconsejo a los líderes de ventas que pregunten a su equipo de forma semanal, tal vez en una reunión de equipo, es una pregunta muy simple. ¿Has llegado a los KPIs que habíamos establecido esta semana? ¿Sí o no? Vale. Si la respuesta es no, entender el por qué, ¿no? ¿Por qué no has llegado a esos KPIs que tú y yo habíamos establecido para esta semana? KPIs que pueden ser a nivel de actividades, a nivel de generar demos, a nivel de hacer llamadas, a nivel de también realizar pues prospección, por ejemplo, de intentar conseguir nuevos clientes potenciales y determinar ahí si se está siguiendo un poco el plan, ¿no? Si no se sigue el plan, bueno, pues entender el por qué no se está siguiendo el plan, ¿no? Yo creo que esto es muy, muy potente, el entender
si se está llegando a los objetivos de forma semanal y entender el por qué no. Y a partir de ahí dar las herramientas necesarias para poder ayudar a la gente de tu equipo, ¿no? No se trata simplemente de hacer micromanagement, sino de entender qué está bloqueando tu equipo o qué les está costando, ¿no? Esta semana. Y tú, Jesús, como consultor de ventas B2B en SaaS, ¿qué es lo que te obsesiona lo máximo para mejorar? ¿Qué dices algo que, ¡buah, esto necesito mejorarlo, una barbaridad? Claro, es el tiempo que tardo, por ejemplo, en arreglar un funnel de ventas, ¿no? Porque cada día que pasa y que se sigue funcionando con un sistema roto, pues es dinero que se pierde, ¿no? Y sobre todo en la eficiencia y eso acaba impactando el revenue de la empresa, ¿no? Entonces me obsesiona mucho el tiempo que tardamos en generar ese impacto y arreglar un buen sales funnel. Ya por último, si alguien quisiera escalar contigo y con BeMarlin, ¿qué deben de hacer? Bueno, pues lo que hay que hacer es simplemente pedir una auditoría a través de la página web, bemarlin.ai. Y en esta reunión inicial, que dura aproximadamente unos 30 minutos, lo que vamos a hacer es determinar, bueno, cuáles son un poco sus necesidades, qué idea tienen, ¿no? Cómo creen que pueden mejorar o que les podemos ayudar y determinar si tiene sentido trabajar juntos. Vale. Si tiene sentido trabajar juntos, haremos una auditoría totalmente gratuita con el sistema de 100 preguntas, 100 áreas clave a examinar y el sistema de puntuación, que nos va a decir en qué nivel se encuentran y qué áreas necesitan atención o necesitan ser arregladas, y a partir de ahí les pasamos un presupuesto y si se acepta, pues empezamos a trabajar juntos y a generar impacto lo antes posible. Pues Jesús, muchísimas gracias por todo esto que nos has contado, por venir a tu podcast Ventas SaaS. Espero que hayas estado a gusto, que hayas podido contar todo lo que querías contar y a partir de aquí esto ya es tuyo. Te veremos, yo te veré, seguro, te seguiré en todas las plataformas donde estés. Que cuéntanos dónde vas a estar o tienes pensado estar, supongo que YouTube. Sí, en YouTube, Instagram y sobre todo LinkedIn, ¿no? Muy bien. Estas son las principales plataformas que voy a intentar subir contenido de valor y que pueda ayudarte a reflexionar, que te pueda dar buena perspectiva y que genere valor para la industria de SaaS, ¿no? Fenomenal, pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Nacho, por ser el presentador del primer podcast de Ventas para SaaS. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerte. Gracias. Y bueno, pues bueno, seguimos y sí. invitaremos. Y ahí estaremos mirando. Sí, en las próximas sesiones vamos a invitar a CEOs de empresas SaaS del mercado español y seguramente también de LATAM. Así que bueno, nos vamos a focalizar en entender qué retos están teniendo para escalar su empresa, qué errores han tenido, qué errores se pueden evitar y sobre todo entender más sobre métricas clave, ¿no? Que nos pueden ayudar a todo el ecosistema SaaS y también entender cuáles son las mejores prácticas a la hora de implementar inteligencia artificial en este 2025 y también para el 2026, para que toda la comunidad de SaaS en España y LATAM pues, se puedan aprovechar de ello y podamos acelerar, ¿no? esas empresas. Fenomenal, pues ahí queda dicho. Jesús, de nuevo gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, Nacho. Hasta la próxima a todos.